Y bueno amigos, estamos aquí un día más para comentar, por supuesto, actualidad, noticias del Real Madrid. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para determinar algunas situaciones. Ustedes y yo juntos vamos a escuchar al sinvergüenza de Tebas hablando un poco de los videos de Real Madrid Televisión, que en las últimas horas se han conocido cosas como que hay una probabilidad de que los mismos futbolistas del club le hayan pedido a la institución que cesen estos videos por lo menos un tiempo, porque ellos notaban que tal vez había un poco de tensión. Vamos a ver, porque también se ha filtrado lo que aparentemente piensa el club y la televisión sobre los videos. Vamos a escuchar algo de Tebas y de cómo intentan manipular todo el tema. Vamos a escuchar muchísimas cosas que por supuesto les va a parecer interesante, estoy casi seguro. Así que lo de siempre, vamos a debatirlo juntos. Les pido que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas que la verdad me han llamado la atención y que quiero compartir con ustedes, porque me gustaría empezar hablando de Andriy Lunin, que según unas estadísticas que han publicado, dice: Andriy Lunin tiene el porcentaje de salvamento más alto de la liga esta temporada con un 81,1%. Y a ver, seguramente en esa batalla que tuvo él con Kepa, en la que ambos transmitían más dudas que certezas y que todos estábamos absolutamente desquiciados, preocupados y rezándole a Dios porque volviera Courtois, se ha impuesto el ucraniano además de una manera correcta. Era inviable lo que estaba haciendo Ancelotti. La mejor versión de un portero seguramente es tras un buen tiempo de continuidad. Eso ha quedado evidenciado tras este gran rendimiento de Andriy Lunin, que para mí es seguramente uno de los mejores porteros de la liga actualmente, contando que no está Courtois, contando que Ter Stegen no está, no estuvo y está llegando apenas otra vez. También está el caso de Oblak, que me parece un gran porterazo, pero lo cierto es que a este chico hay que darle un valor que se lo ha ganado a pulso. Sin ir lejos, la jugada que termina sacándole un gol al Sevilla absolutamente clarísimo, que le da con la rodilla, se las roza y el roce es suficiente como para desviarla. Es tan potente como el gol de Luka Modric. Eso es algo que debemos tener en cuenta y repito, hay que darle todo el crédito a este chico, que la verdad es que está haciendo un trabajo impresionante. Además está haciéndolo muy bien con el tema de Thibaut Courtois, que no ha estado del todo en toda la temporada prácticamente. A ver, comentamos algo rápidamente porque alguien muy dentro del Bayern de Múnich ha comentado lo siguiente: no estamos dispuestos, estamos tratando de negociar con Alphonso Davies porque no estamos dispuestos a perder a ningún futbolista gratis. Es un tema complejo. Se supone que ya ellos entienden que Davis les ha transmitido su deseo de no seguir, o su pensamiento de ciclo acabado dentro del equipo teutón, y ellos están intentando hacerle una renovación que da la sensación de que no va a llegar, o a lo mejor pueden pasar muchas cosas en mucho tiempo. Pero lo cierto es que el Real Madrid está, por supuesto, muy atento a esta situación. Es complicado, creo que sí. Entiendo que es el mensaje que debe transmitir la gente del Bayern Múnich de, bueno, vamos a ver, vamos a intentar. Creo que estas declaraciones lo único que hacen es confirmar que el Real Madrid está muy bien posicionado, porque son unas declaraciones que abren la puerta de salida al próximo verano en el caso de que no quieras renovar. Todo está en las manos de Alphonso Davies, porque si Alphonso Davies se planta de aquí a final de temporada y cuando finalice la misma le dice: yo no voy a renovar, ellos están en la obligación. Estamos hablando del Bayern, un club que sabe cómo hacer las cosas, de traspasarlo, como ha pasado otras veces. No fue el caso de Álava, pero sí fue el caso de Toni Kroos. Y ya vieron que el caso de Álava pues les ha dado un poquito duro y no quieren dejar perder ningún jugador gratis. Así que nerviosismo cero. Creo que tanto Davis como el Real Madrid tienen el sartén por el mango. El Madrid sabe, tiene muy claro la idea que debe hacer. A ver, comentamos rapidito algo que quiero escuchar, algo que quiero comentar con ustedes. Empezamos por lo de Real Madrid Televisión, porque se ha conocido, se ha filtrado que algunos futbolistas están incómodos por la situación que está enfrentando la institución, el club, por los videos de Real Madrid Televisión. Ellos, según, sienten que hay muchísima tensión en el actual fútbol español debido a estos videos, y que tal vez han pedido que que cesen un poquito este tipo de realizaciones audiovisuales. Algo que, bueno, puedo estar totalmente de acuerdo, creo que es una opinión válida, son ellos los que están ahí en el hervidero semana tras semana. Sin embargo, no estoy de acuerdo, porque al final es un trabajo que está teniendo resultados. El hecho total de todo esto es que
lo que pasó en Almería, y es algo que le vamos a escuchar a Tebas que me pareció asqueroso, es el resultado de un trabajo bien realizado, de que decir, bueno, no vamos a condicionar, pero sí vamos a hacer por lo menos que ellos se piensen dos veces antes de ser o antes de prevaricar en contra del Real Madrid. Esto es lo que se está hablando de los futbolistas. Sin embargo, lo que se ha filtrado a través de algunos medios de comunicación es que la línea editorial que lleva el club, el canal recientemente, no va a cambiar en lo absoluto, que lo van a seguir haciendo porque ellos consideran que lo que se está haciendo es beneficiario para el club. Más allá de la tensión que lleva llevar la camiseta del Real Madrid, valga la redundancia, y que seguramente todos estamos de acuerdo, hay un punto bastante clave en el que ellos entienden que da igual si los videos están o no están, siempre va a haber esa tensión con el tema del Real Madrid. Y la mejor forma de ir tumbando ese relato es demostrándole a la gente lo que está sucediendo en el club. Así que me parece excelente que la estrategia no cambie en lo absoluto. Ahora quiero que escuchemos a Tebas y posteriormente vamos a ver unas estadísticas que pone Maquetolar, y creo que fue el que lo puso en Twitter y que me han dejado locos y que dejan en muy mal lugar las declaraciones de Tebas. Quiero que pause, voy a silenciar mi micrófono para que escuchemos a Tebas en estas declaraciones. Ya lo dije que lo íbamos a hacer y ha sido el Sevilla. Nosotros no, para poner una denuncia no estamos legitimados en el ámbito de competición. Nos vamos a personar y porque creemos, y lo venimos diciendo, que el tema de Real Madrid Televisión es un tema bueno, es que lo dijeron los propios de Real Madrid Televisión después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas. Esto es lo que queríamos, ¿no? A ver. Dice Tebas, esto es lo que queríamos, ¿no? Y que después del partido de Real Madrid, del Real Madrid Almería, los comentaristas de Real Madrid Televisión comentaron que era lo que querían. Me parece que están en todo su derecho y en segunda instancia creo que llevan toda la razón del mundo, porque si algo quedó muy claro es que ese partido, todas las decisiones arbitrales fueron acertadas. Podrá alguna que habrá de generar debate, pero muy mínimo, pero todas fueron acertadas. Entonces, ¿qué me está tratando de contar, señor Javier Tebas? Que ese día el Real Madrid salió favorecido, que ese día los árbitros se equivocaron por el tema de Real Madrid Televisión y que ellos se están regocijando de haber modificado el tema de los árbitros. No, no lo estoy entendiendo absolutamente nada, pero bueno, vergonzoso el tema del relato. Es lo que les estoy diciendo, obviamente era lo que querían y ellos saben que era lo que querían, que se fuera justo en el tema arbitral con el Real Madrid. Pero bueno, una vergüenza pocas veces vista. Quiero que sigamos escuchando a Javier porque todavía le queda una parte por decir aquí. Entonces fue lo que pasó, es que eso va, ya no es que sea un tema de la libertad de expresión, en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo, ¿no? Que creo que además está en nuestros reglamentos como un elemento, una infracción, ¿no? Está bien la crítica, está bien decir que a veces las cosas no están bien, pero ya constantemente el recochineo todas las semanas, la superioridad, lo haremos cuando queramos, porque eso es el mensaje que dicen. Nosotros nos da lo mismo lo que digan, nosotros lo haremos cuando queramos, porque creemos que estamos, cuando yo creo que el Real Madrid como club, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento, ¿no? Ni constantemente, ¿no? De locos, lo de Tebas es de loco y lo peor del caso es que me da una sensación de que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, se enreda todo y ese es el mismo relato de toda la vida. El Madrid es un club señor y tiene que aguantarse absolutamente todo. Mierda que no vamos a aguantar absolutamente todo después de los 20 años de Negreira. Otra cosa. Señor Javier Tebas, usted que dice ser madridista, que bueno, eso está por verse. Usted es madridista, puede que sí, que sea hincha del Real Madrid, pero usted es más hincha del dinero que cae en su bolsillo. Eso evidentemente y es algo que está acusado, está prácticamente a punto de dinamitar por unos videos de una gente que, como tú dices, hacen video todas las semanas y caen en la soberbia. Pero es que estoy casi seguro de que si todas las semanas se pitaran las cosas como deberían ser, no digo que no se equivoquen, pero que no sean tan descarados y escandalosos o que al menos no tengan un doble criterio, estoy seguro de que de esa manera los videos se van a acabar. Ahí está el problema, es que no, el problema no son los videos de Real Madrid Televisión, el problema es la corrupción que da la sensación que hay en el actual fútbol español. Entonces, bueno, obviamente lo de siempre y lo mismo con el tema de Vinicius, intentando hacer victimario a la víctima. Es una cosa vergonzosa lo de Javier Tebas, pero bueno, no me voy a hacer doler más la cabeza de Javier. Quiero que ahora veamos esto como les estoy diciendo, de Maquetolari, que bueno, pone estas imágenes y este texto que me han dejado un poco
impresionado y que creo que explica muy bien lo que hace Real Madrid Televisión. Dice, el CTA de la Real Federación Española de Fútbol ha conseguido que en 26 jornadas de la Liga 2023-2024 un equipo que defiende mal lleve 0 penaltis en contra y el equipo que más faltas sancionadas rivales ha sufrido lleve 0 rivales expulsados. Mis 10. Y aquí está el gráfico. Se pueden fijar cómo claramente están todas las estadísticas que este hombre dice. Obviamente ahí están los números del Barça en 0 y ahí están los números de el Real Madrid básicamente en 0 también. Lo de las tarjetas rojas es una cosa absolutamente aberrante y ahí está la explicación, señor Javier Tebas, de por qué los videos de Real Madrid Televisión, porque hay un desequilibrio en cuanto a criterios, en cuanto a cómo se maneja el arbitraje según qué color de la camiseta, que es preocupante y alarmante. Pero bueno, como te digo, tus palabras quedan bastante retratadas y ridiculizadas cuando nos damos cuenta que al final lo que estás haciendo es una cosa realmente lamentable. Yo definitivamente no me quiero cuestionar más lo de Tebas. Ya me pareció suficientemente asqueroso. Espero que ustedes hayan disfrutado de este video y que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.